Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que lo estén viendo. Esta ocasión, el equipo de Pachapa va a entrevistar y va a tener una conversación con Fernando Mejía Cordero, médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en enfermedades infecciosas y tropicales e investigador por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Espero que ¿Qué hayas tal? pasado o estés pasando unas fiestas patrias lindas con toda la familia. Bueno, eh, como primera pregunta, quisiera que nos comentes cuáles son las acciones preventivas por parte de la población frente a la COVID-19. Ok, mira, Russell, lo más importante, y esto tiene que quedar bien claro a toda la población, es el cambio de conducta de cada persona. ¿Sí? No existe ninguna ampolla, no existe ninguna pastilla, ninguna gotas, y estoy hablando como manejo farmacológico, que prevenga la infección de COVID. Lo único que ha demostrado que previene el COVID son 4 cosas. La primera y la más importante, mantener una distancia de al menos 1,5 metros, idealmente 2 metros entre persona y persona. 2, el uso de mascarillas. Las mascarillas tienen que usarse cada vez que uno sale de casa. Y dentro de casa, si es que uno tiene síntomas o tiene personas eh, que forman parte de los grupos de riesgo, ¿no? 3, especialmente en lugares cerrados como transporte público, el uso de las pantallas faciales, las caretas faciales, ¿no? Por eso es que la recomendación es que si uno viaja en transporte público, tiene que usar careta facial. Si uno va a viajar en un bus interprovincial, en avión, pantalla facial. Eso disminuye también la probabilidad de contagio. Y 4, que es importante, es ambientes ventilados. ¿Qué significa? Si yo cierro todos los ambientes y no permito la circulación de aire, el riesgo de contagio se incrementa. Entonces tengo que abrir ventanas. Yo sé que ahora estamos en temporada de invierno, pero es súper importante especialmente abrir las ventanas para evitar la transmisión, ¿no? Esas 4 medidas es lo único que previene que uno se infecte con COVID. Por ejemplo, te cuento que ayer aquí hubo una pequeña marcha en la plaza, ayer 28 de julio, con respecto a la negativa de un grupo de la población a usar mascarillas. ¿Por qué? Porque vulnera sus derechos, su libertad y tienen la idea de que causa hipoxia o algún daño en los pulmones o hasta incluso a nivel cerebral cuando uno usa esta mascarilla. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? No, eso no es así. Las mascarillas no generan que falte oxígeno ni nada por el estilo, ¿no? Ya se ha estudiado eso bastante. Las mascarillas en los países que han sido usados rigurosamente toda la población, la probabilidad de transmisión y de infección es claramente menor. Entonces, sí es una medida que se recomienda especialmente cuando uno está cerca a una persona, ¿no? No genera Aún, hipoxemia, eso es clarísimo. aún así, sean las mascarillas de tela, porque ahora es muy difícil encontrar las mascarillas medicadas, tipo la N95 o KN90 también. Sobre eso, las de tela igual también protegen de ese mismo modo. Sí, miren, las mascarillas N95 no hay que usarlas a la población general. Las mascarillas N95 sí a las personas les genera una sensación de falta de aire. ¿Por qué? Porque estos son unos respiradores que tienen que estar herméticos. Eso solamente debe ser usado por personal de salud que ve pacientes COVID, no por población general. Por población general, si uno se dedica a usar mascarilla N95, probablemente se va a sentirse que le falte el aire porque es una mascarilla hermética. Eso no se usa para actividades diarias. La mascarilla que se debe usar para actividades diarias es la mascarilla simple quirúrgica o la mascarilla de tela, como son las recomendaciones que se ha dado, ¿no?
Otro punto también que se observa acá en la ciudad de Ayacucho y también supongo que debe estar en Lima, al ingreso de algunos locales comerciales o incluso hay lapostas que ponen una especie de alfombra con alguna especie de lejía o ace para limpiarse los pies. Eso es realmente efectivo porque cuando uno ingresa allí, lo ve en un estado que más da la apariencia de ser un centro infeccioso que otra cosa. Sí, eso es una medida que no se usa en ningún otro sitio. Es una medida que debe revisarse, ¿no? Eh, Porque en realidad tienen que tener en claro algo importante. El virus solamente entra a través del sistema respiratorio, a través de las mucosas. ¿Qué significa? Si yo estoy cerca de una persona y esta persona está hablando cerca a mí, va a transmitirme el virus y van a entrar por las fosas nasales o por la mucosa respiratoria. Si Ujú. yo no me lavo las manos adecuadamente y cojo diversos objetos y me llevo a la mano esto, a la cara, también voy a llevar el virus a mi vía respiratoria. Entonces, Claro, ahorita, claro, si es que yo camino y no toco las superficies del piso, no tiene mucho sentido tener estas bandejas, ¿no? Genera más disconfort porque ensucia todo, moja todo, es cierto. sí, Lo pues más es importante más, que tiene, exacto, lo más importante que tienen que tener en claro, como le digo, es la distancia, el uso de mascarillas, la pantalla, ambientes ventilados y en lugar de estar poniendo eso, lavado de manos frecuentemente, ya exacto. sea con jabón, agua y jabón Sí. o con alcohol gel, ¿no? Ya, justamente eso quería abordar ahora, con el tema del agua. Nuestra organización de Pachapa trata y trabaja mucho con el agua. Entonces, hay muchas comunidades o zonas de las ciudades o comunidades altoandinas o de la selva que no tienen acceso a un agua segura. ¿Qué le hacemos frente a esto? O sea, el alcohol puede ser una opción, el agua, no sé, alguna sugerencia con respecto en sociedades, en comunidades donde falta el agua. Sí, mire, el agua potable, eh, digamos, sería lo ideal, pero si tienen agua de riachuelos o agua de cualquier tipo de agua, ¿no? No necesariamente tiene que ser agua potable. Lo importante es hacer fricción con jabón para finalmente por arrastre, por una cuestión de arrastre, eliminar el virus. Si no tienen agua de cualquier tipo, aunque no sea potable, puede ser alcohol o alcohol gel, ¿no? También la idea es friccionar las manos y eliminar los detritos con el virus, ¿no? Y, por ejemplo, una vez ya que nos lavamos el agua, intentamos que esta agua se vuelva corriente, digamos, en una reserva, un balde con un cañito de agua y poderlo usar. ¿Qué cosa hacemos con este agua, resultado de lavarnos la mano, con esto que ya es un desecho, un agua gris? Porque, por ejemplo, aquí en Ayacucho tenemos la comunidad, por ejemplo, de Mollepata, en la cual mucha parte de esta zona de la ciudad no tiene un servicio de desagüe. Y el sistema que ellos han optado durante muchos años es usar estas aguas grises que usan del lavado de ropas o del lavado de sus insumos de algunos lavaderos, va por una tubería y se bota directamente hacia la calle, a calles que no están pavimentadas, que no tienen sistemas de drenaje, nada. Entonces, podríamos tentar tal vez investigar o proponer alguna forma de tratar este agua en zonas en donde no hay desagüe. Claro, va a ser importante que estas aguas eh, con las que se lavan las manos, la ropa y que son desechadas, no entren en contacto con personas, ¿no? Es importante tratar de por lo menos estar alejado de esos sitios. Yo sé que es difícil, lo ideal es que haya un sistema de desagüe adecuado, ¿no? De aguas servidas o de aguas no, digamos, contaminadas. Pero si no es posible en el corto tiempo, por lo menos las personas no deberían tener contacto cercano con por los sitios donde normalmente se drena, ¿no?
Entonces esto desencadena en la tercera pregunta, que ya lo veremos en su debido tiempo. Bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta, que es sobre el tema de qué hacer ya cuando uno es diagnosticado con la COVID, qué actitud, qué acciones tomar desde casa, como paciente, como familia. Ok, mire, lo más importante es en el contexto de pandemia, la pandemia es, digamos, hay una infección que está circulando, que es muy frecuente y que cualquier síntoma relacionado a síntomas respiratorios tiene que ser asumido como tal. ¿Qué significa? Si yo tengo dolor de garganta, tengo estornudos, puede ser un resfrío, sí, pero tengo que pensar yo que puedo tener coronavirus. Entonces, toda persona sintomática respiratoria tiene que aislarse. Eso es lo más importante. Si yo me aíslo, apenas siento algún síntoma relacionado a un síntoma sugerente de un resfrío o de coronavirus, me aíslo. El aislarme va a servir para, uno, proteger a mi familia y proteger a las personas que estoy en contacto. Puede que no tenga coronavirus, pero ¿y por qué es importante esto? Porque las pruebas no siempre confirman a todos los casos y no siempre descartan a todos los que no están infectados. Entonces, usar la prueba no te va a decir a ti finalmente que tienes o que no tienes coronavirus, ¿no? Si la prueba sale positiva, bueno, pero lo más importante es que si es que la prueba sale negativa, no te va a descartar a ti que tengas coronavirus. Entonces, y eso es un problema de entendimiento de las personas, porque las personas cuando empiezan a sentir síntomas, buscan la prueba. Las pruebas les salen negativas y piensan, ya no tengo nada, se confían, la enfermedad, uno no lo monitoriza adecuadamente, la enfermedad progresa y finalmente terminan siendo hospitalizados o estando muy graves, ¿no? En algunas personas. Claro, y por ejemplo, dime. Sí, lo importante que hay que saber en esta enfermedad es, primero, que la mayoría de las personas van a ser formas leves o van a no presentar síntomas. ¿Qué significa? Si yo tengo 100 personas infectadas, de esas, entre 85 y 90 o no van a presentar síntomas o van a presentar síntomas leves, ¿sí? Que no van a requerir llegar a hospitalizarse. Entonces, pero todas estas personas van a transmitir y en las personas van a transmitir a las personas con factores de riesgo, los obesos, hipertensos, ancianos, personas que sufren enfermedades pulmonares. Entonces, y estas son las personas que finalmente tienen alto riesgo de hacerse severas y complicarse, ¿no? Por eso es importante que todos asumamos la responsabilidad de, si yo tengo síntomas, inmediatamente aislarme. Eso es lo primero, para proteger a mi familia, para proteger a mi entorno, a los que tengo contacto. Y Si yo por soy ejemplo, positivo, sí. sí, y por ejemplo, en el caso de los niños, cuando hay algún familiar enfermo o ellos también, ¿por qué se está dando este caso de que, bueno, aquí en la ciudad, bueno, en todo el Perú creo que hay muy pocos casos de niños en comparación a lo que es el caso de adultos o mayores? ¿Por qué se está dando ese caso? porque, Porque, porque los niños usualmente para cualquier infección respiratoria son muy poco sintomáticos, presentan síntomas menores, pero transmiten mucho, ¿no? ok. Entonces, la probabilidad de que un niño, si no es obeso, que un niño sano, digamos, enferme y severamente es baja comparado con una persona mayor o comparado con personas con factores de riesgo. Entonces, es importante, si cualquier persona, sea niño, sea adulto, si tiene algún síntoma, aislarse es lo primero, para proteger a su entorno. Y lo segundo es monitorizarse. ¿Cómo me monitorizo? Primero, lo ideal, como lo pude ver en el estudio que hice, es tener un aparatito que nos diga cuánto estamos oxigenando. ¿Por qué?
Porque yo empiezo con los síntomas, voy a tener dolor de garganta, fiebre, quizás como un resfrío, pero esos síntomas pasan. Y usualmente en la segunda semana de haber empezado los síntomas es que yo puedo empezar a tener en algunas personas con factores de riesgo, severidad, falta de aire, dolor torácico intenso, y eso uno tiene que tratar de estar muy alerta, ¿no? Además de los síntomas, ver cuánto es la oxigenación. Por eso es importante, idealmente, tener esto, o si no, si uno siente cansancio a un esfuerzo habitual, inmediatamente también acudir. No hay que esperar sentirse que le falta de aire cuando está en reposo, sino cuando hace alguna actividad habitual y siente que se agota más, inmediatamente tiene que acudir a un establecimiento porque el tratamiento, en el estudio que hicimos es, si tú recibes tratamiento que es oxígeno y las medidas que te da el hospital, tempranamente, tu probabilidad de sobrevivir o de vivir es mucho más alta que si tú dejaste pasar el tiempo, no te monitorizaste adecuadamente, llegaste con oxigenaciones muy bajas, ahí por más que se haga todo, la mayoría de las personas fallece, ¿no? Claro, acerca sobre este estudio que hiciste con tu equipo de la Cayetano, fue bastante positivo para poder determinar sobre las formas reales para poder atacar esta pandemia, unas formas un tanto más efectivas que las que el Estado está poniendo. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, sobre las políticas del Estado que se está implementando durante la pandemia y ahora fresco nada más sobre el reciente mensaje a la Nación que hizo ayer, el 28 de julio, el presidente, sobre la unificación del sistema de salud y la universalización de la salud también en el Perú. Sobre esto, ¿qué opinión puedes tener sobre cómo el Estado o el gobierno está atacando esta pandemia? Mira, yo creo que hay muchas de las medidas que han ido mejorando, ¿no? Cuando hay una enfermedad nueva, uno tiene que eh, obtener información, analizar la información y plantear políticas claras. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, y es algo importante que ustedes den a conocer, de que los tratamientos, primero, ningún tratamiento hasta el momento ha cambiado el curso de la enfermedad. ¿Qué significa? Si yo me infecté, así tome ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, lo que sea, mis probabilidades de llegar a hospitalizarme son, como les mencioné, alrededor de un 10%. O sea, la mayoría de las personas no va a llegar a hospitalizarse. Entonces, muchas personas creen que tomando cosas se curaron. Y eso transmiten a otras personas que sí van a tener riesgo de enfermarse. Y toman, se automedican, y finalmente estas personas, que en lugar de estar monitorizándose por los síntomas, evaluando su saturación de oxígeno, se confían. Creen que tomar la ivermectina, creen que tomar medicamentos les va a evitar. No, no es así. Yo les digo, la mayoría de las personas, por no decir casi todas, de las personas que terminan hospitalizadas han tomado estos tratamientos y no les ha prevenido que lleguen a hospitalizarse. Entonces, muchas de las personas toman los tratamientos confiando de que va a cambiar la evolución. No se confíen. Acá no hay que confiarse con esta enfermedad. Monitoricen si apenas tengan síntomas cercanamente, especialmente en la segunda semana de haber iniciado síntomas, para que puedan llegar oportunamente. Y eso implica dos cosas. Uno, que el Estado reparta estos aparatos que se llaman pulsioxímetro y que organice a la comunidad. No en este pulsioxímetro, que es un aparatito pequeño que mide cuánta oxigenación tiene una persona, lo ideal es que sea de una familia, en una casa. Pero si no hay en una casa, por lo menos en un barrio. Organícense quién puede tener este aparato, el vaso de leche, el comedor popular, la parroquia, el dirigente de la comunidad, para que justamente cualquier persona enferma sepa que hay esto y se monitorice para llegar a tiempo al hospital. Y al Estado le corresponde suministrar oxígeno, porque el oxígeno necesitamos
tener oxígeno adecuado para la cantidad de personas que van a enfermar. Entonces, el Estado ha ido ampliando camas, sí, muchas sin oxígeno, cada vez está ampliando más camas con oxígeno, y a los gobiernos regionales les corresponde eso, tener claro que el elemento más importante para prevenir muertes es detectar tempranamente esta oxigenación baja, y dos, apenas se detecta, que haya un punto de oxígeno en la cual la persona pueda llegar. Esas dos medidas van a disminuir el número de muertes. Eso es por un lado en la parte de tratamiento. En la otra es cómo evito que la persona no se contagie, ¿no? O sea, son dos cosas. Evitar el contagio y dos, si la persona se contagió, monitoreo temprano, y si es que detecto que su oxigenación bajó, inmediatamente tengo que estar brindándole oxígeno y los cuidados habituales que tiene el hospital, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas más importantes que tiene que hacer todo gobierno regional. Si tienen que gastar dinero, inviertan camas y oxígeno. Exacto. Por ejemplo, te comento, aquí hace una semana aproximadamente la iglesia está recaudando fondos para poder comprar al menos unos 200 balones de oxígeno y también implementar si es que alcanza, poder hacer una planta de oxígeno. Entonces, esto está dirigido por la Iglesia Católica aquí en Ayacucho y también en otros lados ha habido iniciativas similares, pero el gobierno regional y el gobiernos municipales se ponen a colaborar con ellos cuando ellos no asumen su responsabilidad frente a esto. Sobre eso, pero el equipo que monta los fluxiosímetros y los balones de oxígeno ya están escaseando en la ciudad y ni siquiera hemos llegado a un número de infectados o de casos graves. Esto nos dilucida un futuro tal vez trágico, porque la iglesia se tiene que hacer cosas cuando el que tiene que hacerlo, que es el gobierno regional y los gobiernos municipales, no lo hacen. Más bien, podemos decir que se suman a esto, a esta iniciativa de otra institución, cuando ellos deberían propiciar esto. Ahora, en el tema, por ejemplo, un poco más a largo plazo, estabas hablando sobre el tema de la ventilación de las viviendas, la iluminación correcta de las viviendas también para prevenir no solamente esta enfermedad, sino muchas otras enfermedades. También el tema del agua y desagüe de nuestras ciudades. Mira, yo como arquitecto, este es un tema muy fuerte en todas nuestras ciudades peruanas y hasta latinoamericanas, que tenemos ciudades enfermas que propician la enfermedad. Por ejemplo, hace unas décadas, cuando hubo la pandemia de tuberculosis y de neumonía, que hubo una propuesta estatal de que la arquitectura y la ciudad luchara contra esto. Ahí tenemos un claro ejemplo, la unidad vecinal número 3 en Lima, tenemos la unidad Palomino, que fue hecho bajo estos estándares. Ahora, con el tema estatal ahorita, que tiene un desinterés absoluto por la vivienda y por la ciudad, como médico, ¿cómo ves esto? Porque también con esta unificación del sistema de salud, ¿lo ves positivo que se aunan esfuerzos de unir el de salud, el hospital militares, policiales, con el sistema del Ministerio de Salud? Mire, eso es en cualquier sistema de salud público en otras partes del mundo, son sistemas únicos. Aquí es un ideal, pero pasar de lo, como quien dice, de la idea al papel y a la práctica va a ser bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque por cuestiones de financiamiento, por cuestiones de cuotas de poder, por cuestiones de los trabajadores dan un cierto monto, les descuentan, en cambio a los del CIS no. O sea, son sistemas diversos, pero lo ideal es tener un sistema único, ¿no? Como ideal está bien, pero aterrizando o volviendo al día a día va a ser una cuestión muy difícil. Entonces, pero el Estado tiene que asumir la responsabilidad en salud, ¿no? O sea, el anuncio del presidente de
hacer dar un incremento del monto para salud. Y salud no solamente implica, pues, al personal o a los hospitales. Salud también implica eh, invertir en agua, en desagüe, ¿no? En educación, eh, porque miren, si es que las personas fueran lo suficientemente educadas, instruidas, claramente estarían como en otros países pasa, ¿no? Todos con mascarilla, todos manteniendo distancia, tratando en lo posible de evitar el contagio, pero muchas personas no creen, eh, tienen rechazo al uso de mascarilla, y eso es básicamente una cuestión de educación, ¿no? Entonces, la salud de la población es multifactorial, ¿no? No solamente tiene que ver con hospitales y personal de salud, tiene que ver con múltiples otras aristas que tienen que ver educación, infraestructura, servicios básicos. O sea, yo estoy convencidísimo que en cualquier país del mundo, cuando toda su población ha tenido acceso a agua y desagüe, muchas enfermedades han disminuido o han inclusive desaparecido, ¿no? Y acá es algo que se tiene que invertir. Entonces, la iniciativa que tienen ustedes de buscar agua es súper importante, ¿no? Por ejemplo, una de las aristas que también en el mensaje se notaron muy levemente es el tema de la salud mental. Ahora, esta pandemia con el aislamiento, con guardar la cuarentena de esto y ver este tema de crisis, tú también como médico has padecido y has visto muertes a diario en comparación a lo que era antes de esto. Lo que se ve en la prensa, en los medios, en la internet, que es una vorágine terrible, puede llevar a las personas a una depresión o a una ansiedad también, que lamentablemente esto se vuelve parte de nuestras vidas y, y el mensaje tan débil del gobierno frente a esto nos hace que pensar mucho. Si nosotros como organización civil nos da más trabajo y ver el desinterés del Estado, nos propicia trabajar más con esto, como por ejemplo con el proyecto de la biblioteca sonora que estamos haciendo, que es poder llevar así opiniones, conocimiento de expertos como tú hacia las comunidades campesinas, hacia las comunidades más alejadas, en esta ocasión hacia Chung y Quispeyatta en su idioma, haciendo el esfuerzo acompañado por antropólogos, sociólogos, para que podamos traducir este conocimiento científico hacia las personas. Sí, o sea, es importante cualquier esfuerzo que implique brindar conocimiento y educación, especialmente en estas situaciones, ¿no? Porque, como bien lo has dicho, la salud mental de las personas, esto es algo inédito. O sea, nunca hemos vivido una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Es totalmente inédito. Ni siquiera la epidemia de la gripe porcina en el año 2009 uno pasó por esto, ¿no? Entonces, aislamientos prolongados, todos tienen un familiar, un vecino, un amigo, un colega que falleció por esta enfermedad, hay mucho miedo y hay muchas personas que se aprovechan de eso finalmente y emiten mensajes que son totalmente irracionales a través de redes sociales y uno no sabe a quién creer, ¿no? Entonces, finalmente, yo lo que les puedo decir es, miren, esta situación en algún momento va a pasar. No va a ser a corto plazo. Hay que hacerse la idea y lo más importante es disminuir las expectativas que uno tiene, ¿no? O sea, ¿qué significa? Mi expectativa era estar muy cerca a mi familia, estar con los amigos, es desacostumbrarse temporalmente y quizás por mucho tiempo, yo diría un par de años, a esas costumbres que normalmente hacemos por finalmente evitar que hayan más muertos, ¿no? O más personas afectadas y que
pero después esto va a pasar y debemos todos estar bajo un mismo camino, ¿no? ¿Cuál es el camino? Tenemos que mejorar nuestro sistema de salud, tenemos que mejorar nuestra educación, tenemos que mejorar nuestra infraestructura y hay que exigir a los gobiernos locales, regionales, al gobierno nacional, justamente que cumpla con eso, ¿no? O sea, no solamente la salud mental depende mucho de cómo estemos cada uno. Esto es muy difícil para todos, es dificilísimo, no solamente para la ciudadanía, sino para las personas de primera línea, ¿no? Solamente les digo, en Lima, más o menos 2.5 millones de personas han perdido su empleo formal. Eso es terrible. Si es que uno viniera a Lima y va a un sitio donde normalmente habían 15 personas, ahora hay 2, 3 personas trabajando y todas las demás finalmente están desempleadas, ¿no? O sea, la gente está también desesperada, la salud mental es un problema serio, pero apoyemos cada uno desde nuestra posición. Hay personas que no son médicos, no son personal de salud, no son policías, pero la posición de cada uno tiene que ser: voy a evitar contagiarme o transmitir, si es que soy un asintomático, esta infección. Voy a cambiar mi conducta, voy a distanciarme, voy a usar mascarilla. Eso es lo más importante. Cada persona tiene que asumir su responsabilidad. Muchas gracias, Fernando, y un honor haberte tenido en este día especial. Bueno, te felicito por el trabajo, la investigación y el trabajo como médico que vienes realizando, y muchas gracias por esta entrevista. Unas Gracias, palabras sí. finales para podernos despedir, por favor. Sí, en realidad a todas las personas, primero, eviten contagiarse, por favor. Hagan todos los esfuerzos para evitar contagiarse y eso va a evitar también que contagien si en caso son asintomáticos. 2, si en algún momento se enferman, porque es una posibilidad, busquen monitorizarse de cerca. Y lo tercero es, en lugar de estar exigiendo pruebas y en lugar de estar exigiendo tratamientos, exijan a sus gobiernos regionales, a sus autoridades, la implementación o que haya oxígeno suficiente cuando uno realmente lo va a requerir, ¿no? Y que esto va a pasar. Esto va a pasar y, por favor, todos tienen que tener el mismo horizonte de mejorar su sistema de salud, su educación, nadie sabe cuándo va a llegar una nueva situación como esta. Entonces, tenemos que estar preparados. Ustedes todavía no tienen la avalancha de casos que todavía tiene Arequipa, por ejemplo, así que tienen un poquito de tiempo para prepararse y exijan eso a sus autoridades, ¿no? Listo. Muchas gracias, Fernando, Sí. y un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Hasta luego. Ya.